Hola, muy buenas noches. Damos inicio a Opiniones. Siempre muy feliz de que nos acompañes cada domingo y, por supuesto, agradecida de Dios por este gran privilegio. En Opiniones conversamos en esta ocasión con el diputado José Horacio, quien es diputado al Congreso de la República Dominicana por Alianza País. Con él conversaremos acerca de la agenda legislativa, de los temas que está llevando a cabo desde su responsabilidad como diputado, pero igualmente de la agenda política nacional e internacional. Igualmente, en nuestros segmentos estelares complementamos con informaciones muy valiosas sobre los temas que estaremos abordando con nuestro invitado. Quiero aprovechar para invitarte a seguir nuestras redes sociales, como puedes ver en pantalla, @LenisOpiniones, @LenisGarcía G, y nuestro canal de YouTube, Lenis Opiniones, donde puedes mantenerte al tanto y ver al momento en que desees todas nuestras entrevistas y el contenido de cada semana. Ahora, para dar inicio a esta entrega de opiniones, vamos a dar un vistazo a las noticias. Bueno, señoras y señores, el tema de la Policía Nacional y la reclamada reforma a propósito de los casos acontecidos recientemente fue de los sucesos más importantes, sin lugar a dudas, durante toda la semana. Incluso el presidente de la República le concedió una entrevista a través del canal de YouTube a un destacado comunicador dominicano, y en esta hacía referencia a que no tiene una varita mágica para resolver los problemas de manera expedita. Ciertamente la sociedad sigue demandando y continúa sorprendiéndose de todas las cosas que han surgido en torno a esos procesos, de abusos desde la Policía Nacional que se han puesto de manifiesto en las últimas semanas, pero que no son casos aislados ni particulares. Es un proceso que viene arrastrándose de muchos años y ciertamente, como igual indicaba el presidente, quizás en esta ocasión estos casos lamentables se ven más por el auge que tienen las redes sociales. Seguimos abogando por una reforma efectiva de la Policía Nacional, no solo una profilaxis, sino también cambiar los esquemas y profesionalizar nuestra Policía Nacional. Otro tema de interés y que va relacionado con esto y que igualmente durante toda la semana varios medios destacan es el hecho de que se tiene temor a que las bandas haitianas, que de hecho en los últimos días mantuvieron secuestrados a varias personas de un autobús de una compañía, una sociedad comercial dominicana, pues es un tema de atención. Vemos ya que el tema de la seguridad fronteriza no se limita exclusivamente a que crucen personas no autorizadas, sino es un nuevo reto para las autoridades dominicanas el velar y evitar que estas bandas criminales que tanto daño están haciendo en el vecino país encuentren un norte en la República Dominicana. Ojalá que pongamos controles a tiempo y que no nos lamentemos, como sucede en muchos casos, que impere la prevención y no la reacción ante esta posible amenaza o digamos que este proceso, ¿no? Que desde aquí vamos viendo ya el desborde de la criminalidad, de los acontecimientos y cómo recientemente han sido atacados dominicanos que al parecer son el blanco en este momento de estas bandas criminales que operan en Haití. Así que prevención y que se fortalezca toda la seguridad en nuestra frontera. De inmediato, nuestra entrevista de hoy. Bueno, tenemos el privilegio de recibir a José Horacio, un joven sumamente enérgico que nos representa desde el Congreso de la República Dominicana. Teníamos un tiempo ya, ¿verdad?, tratando de coordinar esta entrevista y qué bueno que sea hoy. El tiempo de Dios es perfecto. Bienvenido a Opiniones y gracias por la receptividad de aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias a ti, Lenis. El privilegio es mío de estar compartiendo aquí esta noche contigo a través de Opiniones.
sobre los temas de interés para el país. Bueno, vamos a hablar, ante todo, queremos conocer un poco qué hay detrás del político, del personaje que muchas veces se tiene que asumir para conocer un poco más la parte humana de José Horacio y lo que te lleva, cuál fue esa motivación inicial, y es lo primero que quisiera que compartieras con nosotros, que te hizo dar el paso, o si desde siempre tuviste esa pasión por el quehacer político. Yo siempre me he interesado desde muy niño por lo que pasa en nuestro país. Me crié en una familia que, si bien mis padres nunca fueron políticos, siempre eran personas como defensores de la democracia, que les importaba mucho lo que pasaba en la sociedad y cómo podían aportar su granito de arena a tener un mejor país. Y eso se nos cultivó así, a mí y a mis hermanos, desde que éramos niños. Y yo crecí en ese ambiente de mucha discusión de los temas que estaban en el periódico, en el almuerzo, en la cena, en la casa. Y siempre tuve, ¿verdad?, esa espinita por dentro. Me involucré desde muy joven, siendo estudiante, en muchos movimientos juveniles, en movimientos sociales, de protesta. Y así como fui entendiendo que para poder tener un país con justicia, para tener una sociedad en el que las personas podamos vivir mejor, en un país en el que no queramos emigrar, porque entendamos que podemos vivir con dignidad fuera y en nuestro país no, había que participar. Hay que involucrarse. ¿Tú te defines como activista o no? Yo he sido activista. Yo creo que hoy en día ya ese no es mi rol. O sea, hoy en día yo soy legislador y soy político, entonces, pero sí, a lo largo de mi vida he sido activista. La experiencia de tus abuelos, que leyendo tu perfil llama mucho la atención. Tus abuelos fueron antitrujillistas y tuvieron, de hecho, una participación importante en procesos históricos en nuestro país. ¿No les marcó esto a la familia en el sentido de que no queremos que nuestros hijos, es lo que se estila cuando una familia ha sufrido el embaste de la política, no quisieran necesariamente que sus descendientes, en este caso un nieto, se involucre con la política? En la experiencia familiar con ustedes y en tu caso, ¿qué dicen tus padres y cómo ha marcado tu participación ahora? Yo me siento sumamente agradecido, privilegiado de la familia que tengo y del apoyo que mis padres, mi papá, mi mamá, siempre me han dado en esta aventura, ¿verdad?, de uno entrarse al quehacer político. Desde siempre, yo creo que ellos se lo estaban esperando, ellos sabían que eso era algo que desde que yo estaba en el colegio, a mí me gustaba, porque yo me acuerdo, yo todavía en tercero de bachillerato, con 15, 16 años, yo llegaba al colegio con el periódico en las manos, cosa que quizás tú dices, los muchas de 15 años no están pendientes de las noticias. Eso es cierto. Y yo me acuerdo que yo llegaba con mi periódico a leerlo en el colegio, en el acto de la bandera. Entonces, eso era lo que de alguna manera ellos lo estaban esperando. Quizás mis abuelas pudieron haber tenido ese miedo con sus hijos, con mis padres. Sobre todo mi abuela paterna, que tuvo que irse al exilio, que quedó viuda, porque su esposo, mi abuelo, vino en la expedición de Constanza Memón Estero Hondo y fue asesinado por el ejército trujillista. Y entonces yo siento que quizá mi abuela sí pudo haber tenido ese miedo con mi papá, con mis tíos. Pero ya, ¿verdad?, nosotros somos como una tercera generación, una segunda generación. Y más bien lo que rescatamos de nuestros abuelos fue la importancia de la democracia, de defender la democracia, que costó sangre, y de alguna manera mi familia aportó con su sangre a que hoy podamos tener libertad de expresión. Es lo que estamos ejerciendo esta noche aquí en este programa, que era algo que no existía en época de la dictadura y que costó el sacrificio de miles de hombres, de mujeres, que lucharon, se desprendieron de todo, hasta de su vida, para que nosotros podamos disfrutar de los derechos que hoy damos por sentado. Así es. Un líder político con el que te identifiques y por qué. Wow, el primero que me llegó a la mente, yo creo que fue así como rápido, fue Pepe Mujica, que es expresidente de Uruguay, y que es un referente a nivel quizá mundial de buena política, de ir al... Bueno, el primero estuvo preso durante años en una celda en la dictadura militar que hubo en Uruguay, y luego de, creo que 9, 10 años apresado en solitario, y luego entonces que ya se abrió el camino a la democracia en Chile a través del Frente Amplio, logró alcanzar la presidencia de la República y pasó por allá exhibiendo logros.
y demostrando que se puede ir a el gobierno, al Estado, a servir y no a servirse. Claro, y manteniendo un nivel de austeridad y de vida, ¿verdad? Digamos que normal. Que lo caracterizó siempre. ¿Tú crees que necesariamente una política diferente tiene que ver con este estilo de Mujica de vivir en austeridad, de hacer votos de pobreza, quizás? No, yo no creo que haya que hacer votos de pobreza, pero sí creo que, sobre todo en un país como el nuestro, con tan altos niveles de pobreza, con tan altos niveles de desigualdad social, yo creo que también hay que ser prudentes. Y uno no puede ir a la política pensando en verse atraído por buenos salarios, privilegios y demás, sino que uno tiene que, y eso es lo que yo aprendo de Mujica, a servir, a lograr resultados, a luchar por el bien común y no detrás de cambiar tu estatus social. Entonces, eso me parece como el referente. Por eso tú me dijiste un referente político, pensé en Pepe Mujica. Puedo pensar en muchos otros, pero yo creo que el quehacer político también tiene que ir acompañado, no puede ser un voto de pobreza. O sea, y pienso, por ejemplo, en la función del legislador, que sé que resulta muchas veces irritante para la sociedad, todos los privilegios, a muchos de los cuales yo renuncié, como el tema de las exoneraciones, a las que renuncié, entre otros. Y el barrilito, el corralito, no sé si siguen. Yo renuncié a los fondos de asistencia social que da el Congreso. La Cámara de Diputados, el barrito está en el Senado, en la Cámara de Diputados. Era un corralito, ¿no? Se le llamaba cofrecito. Algo con C. Sí, pero no se le entrega fondos ya a los diputados para que administren. Sí hay determinados planes de asistencia social a los que nosotros hemos renunciado, por ejemplo, que se entrega de las madres y demás. Eso no lo recibimos. Pero, o sea, yo creo que tú tampoco puedes tener a ese nivel. Los legisladores son personas de Estado que toman decisiones demasiado importantes en una sociedad, claro, como hacer las leyes, como aprobar los presupuestos, como fiscalizar a las instituciones del Estado. Y que en tú no casos puedes tener, eventuales de una reforma constitucional también. Son temas de gran envergadura, deciden sobre los préstamos que toma el país, que yo creo que tú no puedes tener personas mal remuneradas. O sea, yo ni desmotivadas. Personas bien remuneradas. Ahora, yo creo que eso no justifica, por otro lado, que hayan otro tipo de privilegios. Por ejemplo, el tema de las exoneraciones, eso es algo que yo creo que es un privilegio que ya desborda lo que necesita un legislador para tener una buena remuneración y por lo tanto constituye un privilegio al que nosotros hemos renunciado. ¿Y qué tú opinas de tus compañeros que sí le dan uso a esa exoneración? Bueno, eso de alguna manera está establecido por ley. A mí no me gusta criticar al otro, a mí me gusta lo que yo creo que se debe hacer, hacerlo correctamente yo. Y yo he visto que ha habido el interés de muchos colegas de modificar esa ley para eliminarla o reformularla para que no sea un privilegio de esa magnitud. O que no permita vicios de corrupción. Esa Claro, puede ser una opción, porque se es critica también el hecho de que muchas veces ni siquiera la aprovechan, Exacto. sino que la negocian, la venden y deja mucho que pensar. Yo he visto muchos colegas que están de acuerdo con eso, de que se reduzca a una, de que sea intransferible, de que haya un tope en el gasto. Entonces tú dices, ok, se asegura que eso sea para la movilidad del legislador, que, ojo, cualquier trabajo que necesite una movilidad a esa escala va acompañado de una compensación por transporte. Así sea en el sector privado también. O sea, vamos a pensar, en el Congreso vienen a trabajar diputados que vienen de Dajabón, de Pedernales, de Montecristi, que entonces que tienen que estar viajando toda la semana yendo y viniendo. Entonces, cualquier trabajo, así sea en el sector privado, va acompañado de un estipendio o de un apoyo, un soporte para ese transporte. Eso es así. Yo la tengo fácil porque soy del distrito. Claro. Bueno, de hecho, José Horacio, te hemos visto usar, aunque fue una sola publicación, no sé si tú continúas utilizando el corredor. Creo que el que usaste cuando subiste ese post era el de la Churchill, sí, de la Winston Churchill. ¿Tú realmente te transportas a través del corredor público o eso fue para buscar like o para motivar? Dime la verdad. No, la verdad es que yo no suelo usar de manera ordinaria ese transporte. Ese día fue una coincidencia porque mi vehículo estaba en el taller, me parece, y yo entonces estaba pidiendo un Uber y después dije, cónchale, y fue justamente la semana donde se iba a inaugurar el corredor. Y entonces el corredor inicia cerca del Congreso, yo iba a casa de mis padres que viven más o menos cerca de la Churchill, entonces yo dije, pero es un buen momento. No fue ni siquiera planificado. Yo simplemente estaba sacando el celular, iba a pedir el Uber y entonces digo, cónchale, pero se acaba de inaugurar el corredor, déjame probarlo. Y me fui caminando del Congreso a la Independencia, subí la Churchill y caminé 2 cuadras, llegué a casa de mis padres, que ese día iba a almorzar para allá. Algunos, recuerdo, creo que fue en un salón que yo me encontraba, en un salón de belleza, cuando estábamos viendo el post por alguien que hizo un comentario, pero mira, es un diputado popi usando el corredor. ¿Qué tú le dirías a esos que piensan que tú eres un diputado popi? Bueno, yo no sé, o sea, uno tiene que reconocer su realidad y para la República Dominicana yo no puedo negar
que yo he sido una persona privilegiada. Yo pude acceder a una buena educación, tanto primaria, secundaria como universitaria. Y ya eso en República Dominicana es un privilegio. Correcto. Yo creo que a nivel mundial es un privilegio. A nivel mundial. Y eso es algo que yo agradezco a la vida de haber tenido esa oportunidad. Y trabajo en la política para que todo el mundo pueda tener esa oportunidad. Para que todas las personas de la República Dominicana puedan recibir una buena educación, tanto inicial, secundaria como universitaria. Ese es el estado al que yo aspiro, ese es el país que yo quiero ver y por el que yo trabajo. Y nada, después de eso yo usé otro día más el corredor, también en circunstancias similares, donde estaba a pie, no sé qué, y me monté. Pero en realidad ayudaste y apoyaste, porque como todo fluyó dentro de los días donde se estaban inaugurando, pues pensamos que era parte de este proceso, ¿no? De motivación digamos que desde la esfera pública para que la gente use el corredor. Y yo creo mucho en apostar a eficientizar el transporte público, a hacer un transporte público eficiente, de calidad, digno, cómodo para el ciudadano. Porque yo estoy convencido que la solución al grave problema del tránsito que tenemos en esta ciudad pasa por ahí. Que yo siento que el transporte es seguro, es cómodo, me permite llegar a mi destino sin yo sentir que viajo. Óyeme, el carro público, que yo muchas veces lo tuve que usar en mi vida también, porque no siempre tuve carro, y con eso respondo, quizás no soy tan pobre como mucha gente cree, para ir al trabajo, no es una manera digna de transportarse. 4 personas juntos apechurrados atrás, eso no es un transporte digno. No, entonces, además de que las frecuencias de las paradas no están reguladas, generan entaponamientos y hasta inseguridad para la persona que sabe, que usan este servicio, entre lo que lo desmontan, no tienen una parada específica, o sea, ponen muchas cosas en riesgo. Y mientras sea así, cualquier ciudadano, cualquier persona en este país, lo primero que va a hacer desde que pueda, que su salario se lo permita, va a ser adquirir un vehículo. Y la capacidad de las calles es limitada. Tú no puedes seguir entrando vehículo, se va a seguir agravando. Todas las ciudades que han logrado solucionar el problema del tránsito lo han hecho apostando a la eficiencia, la comodidad, la efectividad del transporte público, del transporte colectivo. Yo mismo fuera uno que si yo digo, si funciona bien, es más cómodo, es eficiente, yo puedo viajar de manera digna como tengo que llegar al trabajo, y digo, bueno, llego más rápido. No tienes que coger tapón. Exacto, si llego más rápido, pues yo decía, no, yo mejor prefiero dejar mi carro parqueado en mi casa y me voy en el transporte público porque sé que voy a llegar de manera rápida, segura y descongestionamos la ciudad también. Y descongestionamos la ciudad. José Horacio, una pregunta muy importante y es, ¿qué piensas tú sobre la realidad sociopolítica de hoy que vive la República Dominicana? Bueno, nosotros acabamos de experimentar hace que 1 año y medio un cambio político importante. Porque por eso la pregunta. Y ese cambio se logró producto de hechos políticos que pasarán a la historia política electoral de la República Dominicana, entre ellos lo que pasó en febrero del 2020 con la suspensión de las elecciones, que generó un sentimiento de hartazgo de la ciudadanía que se tradujo en las movilizaciones en la Plaza de la Bandera, los famosos cacerorazos que se daban cada noche y que se escuchaban en toda la ciudad. Y esas movilizaciones se dieron en todas las plazas y los principales parques de todas las provincias del país, vestidos de negro. Y eso fue el catalizador de un cambio, que quizá 1 año antes nadie preveía que se podía dar, que era la posibilidad de que el Partido de la Liberación Dominicana saliera del poder. Pero eso estuvo antecedido de una división de ese partido. Entonces yo creo que eso fue positivo para la democracia, porque estábamos en un momento en el que se percibía un retroceso en materia democrática en el país, de persecución a periodistas que se sentían acosados, de control de la justicia, donde se sentía que se habían alcanzado unos altísimos niveles de corrupción y que también generaron un gran hartazgo de la ciudadanía que se vio reflejada en la Marcha Verde, que fueron movilizaciones históricas en términos de la cantidad de personas que se movilizaron, y eso estaba antecedido ya de eso. Y ese control absoluto de la justicia, del poder, también del órgano electoral, de periodistas que se sentían perseguidos, que eran sacados de medios de comunicación porque desde el Estado se recibían presiones. Todo eso era un escenario sombrío y finalmente permitió un cambio que ha permitido como oxigenar el sistema político, institucional y democrático del país. Y yo creo que eso ha sido positivo. El reto es ahora mantenerlo, profundizarlo y seguir avanzando en fortalecer las instituciones y la calidad de la democracia. Ahora mismo nos encontramos ante un escenario complejo. Superada la pandemia, ahí se avecina una crisis en materia económica. Se han elevado los precios. La inflación. Súmale el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. También. Entonces, todo hecho ha ido viendo que la gente siente que su poder adquisitivo se ha visto disminuido,
Y eso tiene consecuencias políticas también. En la medida en que eso se pueda más o menos mantener la estabilidad, como hasta ahora de alguna manera el gobierno ha logrado, pues entonces eso garantiza una cierta paz social. Ojalá y apostamos a que eso se pueda mantener. Claro. Nunca apostaremos al caos ni a la inestabilidad. Y siempre haremos una oposición propositiva, que puede ser crítica, pero que siempre tratará de ser acompañada de propuestas para ver cómo como país echamos hacia adelante y Bueno, mejoramos la condición de vida a de la gente. propósito de propuestas, luego de esta pausa vamos a conversar entonces sobre los diferentes proyectos y resoluciones que has introducido o en los que estás trabajando para lograr entonces esas mejoras positivas. Ya volvemos, mantenga la sintonía. Gracias por continuar en Opiniones. Recuerden siempre nuestra invitación a seguir nuestras redes sociales, @LenisOpiniones, @LenisGarcía. Y por supuesto, siempre den un vistazo en nuestro canal de YouTube, donde pueden ver el contenido de cada semana y las entrevistas que realizamos a personajes tan destacados como nuestro invitado de hoy, José Horacio, diputado por Alianza País, ¿verdad? José Horacio, cuéntanos ahora de tu experiencia allá. Una cosa es ver desde afuera la política, una cosa es aspirar a una posición desde afuera. Tu experiencia a lo interno del Congreso de la República en el rol que te corresponde, que no solamente de legislar, también ustedes tienen que fiscalizar. Así es. Bueno, para mí ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje desde el primer día. Mi formación de abogado, con especialidad en Derecho Público, y de alguna manera haber tenido cercanía quizá con Minú, que fue legisladora por muchos años, me permitió no llegar en blanco ni llegar de cero. Pero aún así no es lo mismo estar desde dentro. Y yo creo que es importantísimo, si algo yo he aprendido es, hace una diferencia. Hace una diferencia uno poder ir allí y estar trabajando por el país. Mucha gente me preguntaba cuando yo estaba en campaña, bueno, pero tú estás en un partido minoritario, tú vas a ser uno solo, somos dos de 190, tú no vas a poder lograr muchas cosas. Y yo le decía, bueno, no, hay que ir allá con una capacidad de concertar, de negociar en el buen sentido de la palabra. Y eso hemos hecho. Hemos desarrollado muy buenos vínculos y relaciones con legisladores de todos los partidos con quienes tú siempre encuentras puntos en común. Hay otros en los que no, hay otros que te separan y te distancian, pero hay muchos puntos en común. Y yo me siento sumamente quizás satisfecho que en un año y medio, bueno, y hace mucho menos tiempo de ahí, yo puedo decir que una ley a iniciativa mía, propuesta por mí, ya fue aprobada y fue convertida en ley. Y yo agradezco. ¿Cuál de ellas? Es la ley número 1/2021. Bueno, ya van dos, pero esa para mí es la más relevante, la 1/2021, que es la ley que prohíbe el matrimonio infantil en la República Dominicana. Excelente. Ese era un reclamo de más de una década de muchísimas organizaciones que desde la sociedad civil luchaban por los derechos de la niñez y sobre todo de las niñas. Y era algo que UNICEF había destacado como un desafío pendiente en la República Dominicana porque el Código Civil preveía una brecha en base a la cual jueces podían conceder dispensas para que niñas, incluso menores de 15 años, puedan contraer matrimonio. Y eso, bueno, nosotros entendíamos que era una falencia porque vulnera las posibilidades que tiene la niña para desarrollar su vida y para adaptarse a lo que le toca. Y además servía como, digamos que como mecanismo para ocultar violaciones. Así mismo. ¿Por qué? O abusos. Porque incluso el Código Penal establecía que si había una situación de abuso sexual, pero el victimario... Consentida por los padres. El victimario contraía matrimonio, claro, ese matrimonio tenía que ser con el consentimiento de los padres, pues ya no constituía el delito desaparecido. Entonces era una forma de revestir de un manto de impunidad un delito sexual, claro. Un abuso. Y eso además también permitía en el imaginario nacional legitimar ese tipo de uniones, porque sabemos que todavía queda un desafío, que estas uniones se dan de hecho. Y hay que establecer políticas públicas, y hay un gabinete enfocado en eso, que este gobierno conformó para prevenir esas uniones. Pero ciertamente ahí debo decir que hemos avanzado. Yo me siento muy satisfecha y por eso aplaudí cuando hablaste de esa normativa, porque yo he dado apoyo desde los medios, desde los diferentes escenarios,
Recuerdo que participé con UNICEF, Gloria Reyes, Sí. que en su momento también, Sí, y un grupo de diputados jóvenes de aquel entonces, del pasado, digamos, cuatrenio, ¿no? En el Congreso, también comenzaron como sí. a dar pasos importantes en ese sentido, pero ciertamente debemos de señalar que se ha avanzado. En esta semana que recién concluye, yo veía en un programa matutino un caso de un profesor que abusó de una menor. Creo que fue en San Pedro de Macorís, pero luego, como a los 2 días, otro proceso similar de un joven en 18 años que también está siendo procesado, cosas que anteriormente no hubiese pasado, porque lo veían, no, son dos cosas de muchacho, tiene 18 y a 16, pero es un abuso. Claro. No, no, y eso me parece también un paso de avance. Y cuando uno da pasos de avances, hay que reconocerlo y tenemos que celebrarlo, Claro. porque no todas las noticias pueden ser negativas. Y yo creo que fue un logro, o sea, me siento orgulloso porque fue una iniciativa nuestra que nosotros introducimos, de hecho fue el primer proyecto de ley que yo deposité, pero para que en 6 meses pudiera ser una ley, obviamente contó con el apoyo de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, presidida por Alexis Jiménez, del propio presidente de la Cámara, que nos permitió agilizar que fuera colocado en agenda. Al final, todos los bloques apoyaron, el Senado la aprobó y el presidente la promulgó rápidamente. O sea que hubo como un acuerdo de todas las fuerzas políticas, pero haber estado ahí en ese momento, haber introducido la ley Claro. y haber podido gestionar y cabildear que fuera tan rápido una realidad, yo siento que fue un aprendizaje, pero también algo que te dice, ok, ha valido la pena llegar hasta aquí. ¿Cuál es Ha la otra significado un ley, cambio. que me... La otra ley es un reconocimiento. Es un reconocimiento a la memoria de la doctora Acela Morel Pérez. Ella fue una mujer luchadora antitrujillista. Ella estuvo presa con las hermanas Mirabal, con Minerva y María Teresa Mirabal, y sobrevivió a la dictadura, pero fue una luchadora por la democracia. Y ese proyecto ya existía. Fidelio Despradel, diputado nacional de Alianza País, ya lo había introducido, pero no pudo lograr nunca en 4 años, ni siquiera que se colocara en agenda. Lo había depositado. Nosotros lo retomamos Wow. a solicitud de sus Por eso fue que te familiares. dijeron que se te iba a hacer difícil. Ajá. Y entonces nosotros lo reintrodujimos y cabildeamos, fuimos a donde Plutarco Pérez, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara, logramos que se rindiera el informe favorable y finalmente lo que era antiguamente la calle Primera del sector de La Esperilla del Distrito Nacional, ahora lleva el nombre de la doctora Cera Morel Pérez. Yo creo que es importante nosotros también rendir honor a esos personajes de nuestra historia que aportaron a que hoy tuviéramos democracia, como yo te decía al principio del programa. Eso vale muchísimo. Y contar con el apoyo también de los 6 diputados de la circunscripción 1 también fue muy bonito. Tanto Omar Fernández, Elías Matos, Orlando Jorge, Sandra Binader y Jacqueline Ortiz, los 6 fuimos coproponentes de esa iniciativa. Yo me acerqué a cada uno de ellos y me dieron su apoyo. Y esa es la segunda ley. Nosotros hemos depositado muchas otras, pero que se hayan convertido en ley. A propósito van de que lo dos. menciona, ¿cómo es la relación entre ustedes a lo interno del Congreso? Yo creo que es una relación de colaboración mutua. Y eso es algo que a veces desde fuera se fue, ay, ahí se están matando, pero en general hay mucha disposición de trabajo en conjunto. A mí se me han acercado a lo largo de este año y medio muchos diputados de todos los bloques para pedirme apoyo, quizá con ideas que tienen, que quieren convertir en proyectos de ley y que hemos estado ahí para ayudarle a nivel técnico con el apoyo que le podemos dar. Y Sin tomar en cuenta intereses quizás claro, hay particulares. momentos en el que tú te dices, no, espérate, yo no comulgo con ese proyecto, entonces yo no lo apoyo. Y eso siempre pasa. O le bajan línea, por ejemplo, Sí, no, por ejemplo, hay del momentos, partido. Por ejemplo, mira, José Horacio, tú no puedes apoyar eso. hay decisiones, por ejemplo, que son a mí no me ha pasado, pero hay decisiones que son de una envergadura tal que requiere quizá del apoyo del partido. Un ejemplo, que yo sé que vamos a hablar más adelante, Claro. el tema de la interpelación ahora al director general de la policía. Muchos colegas me decían, espérate, yo no puedo porque eso es de una envergadura tal, porque se está llamando a interpelar al director general de la policía. Me decían, yo tengo que consultar con mi partido, a ver yo personalmente estoy de acuerdo, pero tengo que consultar a ver qué mi partido me dice. Y bueno, eso es parte del quehacer político. Entonces, en ese caso me decían, no puedo darte el apoyo para firmar también, pero tú sabes que yo estoy de acuerdo. Entonces, se dan esa dinámica. Yo creo que en general prima el respeto, prima el ánimo de colaboración y hay momentos que son tensos. Hay momentos en el que sí, uno se atrinchera los Uno de bandos. esos momentos, a propósito, ha sido con el Código Penal. Sí. Recuerdo que renunciaste a conocer de manera, digamos que expedita, por ponerle un nombre más diplomático, un proyecto de esta magnitud en 24 horas, lo cual, te lo digo de manera muy sincera, lo vi bien, porque 24 horas para un proyecto tan denso quizás no es tiempo. Pero ¿cuáles fueron los motivos reales
o cuáles son esas causas, porque ya no hablamos solo del aborto con causales, hay otros elementos que están torpedeando este Código Penal. Mira, la dinámica legislativa es compleja, a veces es difícil como explicarlo, pero el Código Penal ya se había discutido primero durante todo un año en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que finalmente logró aprobar una versión de código que envió al Senado. Lo que pasa es que cuando se lo envía al Senado, al mes perime, y en un mes el Senado no tuvo tiempo de conocerlo. Se reintroduce y en esta ocasión, eso fue en agosto pasado, se conforma una comisión bicameral. En esa comisión bicameral estuvimos 3 meses discutiendo hasta que rendimos un informe. Nosotros firmamos un informe disidente con Farideh Raful, la senadora del distrito, con Antonio Taveras, el senador de la provincia de Santo Domingo, y con Santiago Vilorio, un diputado de Atomayor. ¿Tú eres de la línea más progresista o te consideras más conservador? No, yo soy progresista, o sea, yo me considero en términos políticos progresista, defensor de los derechos humanos. Y bueno, entonces nosotros 4 firmamos un informe disidente donde estábamos de desacuerdo específicamente con 5 artículos del informe. Entre esos 5 artículos estaba, por ejemplo, la prescriptibilidad de la corrupción. Nosotros entendíamos que se debería mantener la imprescriptibilidad de la corrupción, que los actos de corrupción, no importa el tiempo que haya pasado, siempre se puedan investigar y perseguir. El código previó 20 años de prescripción. Estábamos en desacuerdo con varios artículos más, entre ellos con las causales. Nosotros siempre hemos defendido el derecho que entendemos que tiene toda niña o toda mujer de frente a un embarazo que sea resultado de una violación o de un incesto, si su vida está en peligro por continuar con el embarazo, que corre el riesgo de morir, o si es producto de una malformación incompatible con la vida, no cualquier tipo de malformación, que en esas circunstancias pues se puede elegir tenerlo o interrumpirlo. Es una decisión de los médicos, de la madre y de sus familiares. Sosteníamos eso y entre otros puntos que tenían que ver también con el tema de la discriminación. Y cuando se somete el código en diciembre, no alcanza la 2/3 parte, por lo tanto se cae el informe. En enero, cuando volvemos de la vacaciones de Navidad, se decide, ya faltaban como 5 días para que la legislatura terminara, que como ese código se había caído, se iba a introducir uno nuevo que se depositó. El mismo día que se depositó se colocó en agenda, ese mismo día se envió a comisión y se le dio un plazo de 24 horas a la comisión para que lo estudiara. Pero no era el mismo, José Horacio. El problema es... Si es el mismo, porque si es diferente, yo pensaba que era diferente, no, pero si es el mismo. Se decía que se le habían cambiado solamente 4 artículos para evitar el tranque. Entonces, que tenía 4 artículos diferentes. El problema es que como legislador... Pero ahí como que se metieron otras cosas, porque yo vi otros artículos sobre temas de, por ejemplo, violación entre parejas no... actos sexuales no consentidos entre parejas casadas, una serie de cosas. Subsanado. Había un problema de un tranque, que habían algunos que entendían que cuando se hablaba de violencia intrafamiliar, se debería especificar un artículo como que la disciplina no constituye violencia. Entonces nosotros no estábamos de acuerdo con ese artículo porque puede haber violencia intrafamiliar disfrazada de disciplina y eso tiene que ser sancionado. En fin, ahí hubo un tema y eso yo creo que era uno de los 4 artículos que ahí se estaban modificando. Pero ¿qué pasa, Lenis? Que si tú me dices a mí que es el mismo y que solamente vamos a ver esos 4 artículos, ¿cómo yo sé 100% seguro que es el mismo? Porque estoy confiando en ti. Pero el problema es que hay precedentes donde se le ha dicho a los diputados, este es el mismo que ya se había aprobado y resulta que te llega un artículo donde se le había cambiado un párrafo que te cambiaba o te eliminaba un derecho. Ahí está la historia. Ahí hay un tema también de responsabilidad legislativa. ¿A qué me refiero? He escuchado con mucho pesar a congresistas, no solo diputados, decir es que yo lo aprobé y no lo leí. Entonces no puede ser que una persona levante su mano de su aprobación a un documento, siquiera no una ley, no, un documento que usted no haya leído. Como un código penal. Entonces, ¿qué pasa? En 24 horas, ese código que tiene 420 artículos no te da tiempo ni siquiera de leerlo. Entonces, pero entonces ya te vas a quedar fuera de este... No, lo que pasa es que eso se quedó ahí durmiendo, porque al final yo renuncié a esa comisión y la comisión rindió un informe favorable en 24 horas. Yo dije, a mí me parece, y además no fue en 24 horas, fue en una reunión de trabajo de 3 o 4 horas. Entonces yo lo que dije fue, sí, si nosotros vamos a ver ese nuevo código, tenemos que ver artículo por artículo y confirmar que efectivamente es igual como nos están diciendo. Yo no puedo simplemente ¿Y tus compañeros que sí firmaron, qué te dijeron? Ah, porque a veces te ven que tú tienes una actitud disruptiva. Sí, entonces a veces dicen, no, es que tú eres muy necio, tú jodes mucho. Pero no, o sea, yo decía, no, al menos que aquí la metodología que se aprobó fue que no se iba a leer, que la metodología que se aprobó fue que solamente se iban a ver los 4 artículos que se dijo que eran distintos. Y yo dije, no, pues si aquí no se lee artículo por artículo, pues yo me retiro y renuncio a esta comisión y así fue como hice, porque yo realmente fui al inicio de los trabajos. Y cuando se aprobó esa metodología, me retiro y pongo mi renuncia a la comisión. Así fue como fue. Pero el tema de la lectura es interesante porque a mí se me ha querido criticar con el tema de Punta Catalina por el tema de la lectura.
¿No lo leíste? No, sí, yo leí bien el informe. ¿Qué pasa? Los proyectos, se conocen cientos de proyectos en la Cámara de Diputados. Y no basta con leerlos, los proyectos hay que estudiarlos. Porque si tú no eres quizá abogada, tú te lees el Código Penal, hay muchísimas cosas que tú no entiendes. No la entiende, correcto. O por ejemplo... Por eso vemos tantos titulares, ¿verdad? Ahí pasan proyectos. Viciados. De temas que uno no domina. Por ejemplo, en materia de agricultura hay un proyecto de ley de protección fitosanitaria. Yo ni siquiera sé qué significa eso. Entonces, yo lo puedo leer y yo no sé si eso está bien, si eso está mal, si eso es correcto, si debe ser así, si perjudica o no al sector agrícola del país. ¿Por qué? Porque yo necesito estudiarlo y sentarme entonces con un asesor y decirle, tradúceme esto, qué implicaciones tiene para la producción agrícola, qué efectos va a tener. Entonces, no basta con ni siquiera leer un proyecto. Los proyectos, para poder estar en condiciones de votar, hay que estudiarlos. ¿Y dónde se estudian los proyectos? En las comisiones. Hay 41, 42 comisiones permanentes. Por reglamento, un diputado no puede pertenecer a más de 4. Quiere decir que las otras 38 comisiones a las que yo no pertenezco están permanentemente estudiando proyectos de los cuales yo no tengo conocimiento del estudio que se hizo. Entonces, ellos rinden el informe con la idea de que los demás puedan estudiar y analizar. Haciéndolo digerible el proyecto a los demás. Claro. Entonces, esa es la dinámica legislativa. Y nosotros leímos, entonces, ¿qué pasa con Punta Catalina? La comisión que tiene a su cargo, la de Hacienda, de la que yo no soy miembro, estudia el proyecto, rinde un informe donde te lo hace digerible, tú lo lees, tú tienes preguntas, entonces tú te reúnes con los miembros de la comisión, que fue lo que yo hice y lo que hicimos. Mira, tengo dudas sobre esto, te esclarecen las preguntas, y tú dices, ok, tú te sientes que tú estás edificado para votar. ¿Entiendes? Habiendo estudiado el informe de la comisión. Pero fue un error o no tu voto pasa? con No, Punta lo que Catalina. pasa es que nosotros, y fue la posición que fijó el vocero de Alianza País, en base a la información que teníamos con el informe y las preguntas que hicimos, de que era de votar favorablemente. Porque ¿cuál era la preocupación? Que no se pudiera vender Punta Catalina, porque ese es un patrimonio del pueblo dominicano. Y ha sido la mayor inversión pública que ha hecho el país. Pero también ha sido, y en eso debo ser franca, fue un proyecto que ustedes todos atacaron. Entonces, genera a veces como cierta incoherencia. O sea, tú lo apruebas ahora, pero antes lo atacabas. Sí, pero lo atacamos porque, uno, por la sobrevaluación, porque costaba la mitad de lo que finalmente costó, y dos, por elegir una matriz energética tan contaminante y atrasada como el carbón, que la mayoría de los países están desmontando. Esas fueron las dos razones por las que lo criticamos. En este caso, lo que se trataba es cómo se va a administrar a partir de ahora. Y entonces lo que nos aseguramos era que era un fideicomiso público. ¿Qué pasa? Y eran los detalles que el informe no incluía y que salieron a la luz pública. Entonces, cuando salen a la luz pública, ¿qué hicimos? Vamos a leer la letra chiquita del informe, del contrato. Y nos damos cuenta que muchas cosas que estaban en el contrato, el informe no las incluía y las ignoraba. Entonces dijimos, no, espérate, porque hay que corregirle esto y esto y esto, porque representan una posibilidad de que en la práctica, aunque el fideicomiso es público, pueda terminarse privatizando, incluyendo cambiar el fideicomitente, que deje de ser el fideicomiso del Banco de Reserva. ¿Qué ha pasado con ese tema? Vamos a una pausa, pero quiero concluir. ¿Qué pasó o qué ha pasado o si se quedó ahí ese tema del fideicomiso? ¿Qué es lo responsable? Cuando nos damos cuenta de que hay cosas que nosotros no nos informaron en el informe, nosotros llamamos la atención de que, ojo, el Senado, fíjese, estas cosas son cosas que hay que corregir en ese contrato. Entonces yo entiendo que nosotros actuamos yo actúo de manera responsable. Y a mí me lo dicen, a mí me lo dicen muchos colegas de todos los partidos. Oye, me saqué ahí que se faja, que lee, que escudriña, que está sacando a colación cosas. Eres tú. Y entonces ahora se ha armado este escándalo. ¿Por qué? Porque confiamos en el informe que rindió la comisión. Y de ahí en adelante, yo tengo mucho cuidado. Entonces me dicen, no, es que tú jodes demasiado, que tú no sé qué. No, ¿qué hago yo? El informe no me basta. Ahora yo me tengo que ir al proyecto. ¿Ves? Claro, porque si no te pueden seguir pasando y hay muchos temas gato por liebre. Que yo decido simplemente, no, yo me abstengo, porque si yo no he podido estudiar con la profundidad que hay que estudiar los proyectos, entonces no puedo fijar una posición, porque a José Horacio le van a estar sacando en cara, mira, votate aquí por esto. Y qué bueno que sea así. Y anteriormente no era así. José Horacio, tenemos que hacer una pausa. Pero qué bueno que sea así. Yo celebro que hay una ciudadanía consciente, crítica, vigilándonos, porque eso nos asegura que trabajemos mejor. Claro, ¿no? Y que aprendieron de lo que tú hacías antes. Señores, vamos a una pausa, vemos los 5 más y regresamos. Sectores de la sociedad han estado reclamando un reforzamiento de la base legislativa que sostiene la institucionalidad y las garantías del pueblo dominicano. Hoy en los 5 más vamos a enumerar algunas reformas exigidas para lograr ese cambio pragmático del modelo normativo social. Número 5. Reforma policial. Los recientes escándalos por violación de derechos fundamentales, protagonizados por agentes de la ley, han motivado a que se considere una reforma a esa organización.
esa institución cuenta con una novel ley, la 9016 orgánica de la Policía Nacional, cuyo reglamento comenzó a aplicarse precisamente este año. Ese componente no ha sido freno para los horrores frecuentes que vive la población producto del procedimiento indebido de agentes del orden. En pocas semanas, múltiples personas han fallecido de forma misteriosa mientras eran custodiados por policías. Número 4. Reforma leyes electoral y de partidos. Otras modificaciones planteadas son la Ley 1519 de régimen electoral y 3318 de partidos. Pese a que también son recientes, han generado amplio debate jurídico debido a desequilibrios en ambas normativas. Desde su reestructuración, se ha declarado la inconstitucionalidad de varios artículos de ambas leyes. Número 3. Ley de hidrocarburos. La 112.00 es otro reclamo popular de quienes consideran que la balanza con el tema de los combustibles está desequilibrada contra el pueblo dominicano. En la actualidad, el gobierno mantiene congelados los precios, pero la sociedad entiende que la solución a este inconveniente es una modificación a esa normativa que permita al Estado una recaudación menos nociva para el consumidor cotidiano común. Número 2. Ley orgánica del Ministerio Público. Múltiples personalidades de la sociedad se han referido a este tema como opción de cara a materializar el anhelo de tener un Ministerio Público independiente. En su rendición de cuentas más reciente, la Procuradora General de la República, magistrada Miriam Germán, también enfatizó en que con una reestructuración de la normativa que rige esa institución, se garantiza una mayor administración de justicia. Finalmente, en la posición número 1, reforma constitucional. Este ha sido un punto controversial debido a que desde el gobierno y otros sectores se ha estado promoviendo la idea de que para tener un ministerio público independiente es necesario reformar la Constitución dominicana. Esta ley fundamental del Estado alcanzó estándares superiores con la reforma del 2010, tras ser catalogada como la más moderna de Iberoamérica, pero fue tocada en 2015 con el objetivo de dar paso a la reelección del expresidente Danilo Medina. Grupos opositores advierten de que hay otras intenciones ocultas en una posible reforma constitucional que, en todo caso, sería la modificación número 40 desde 1844. Seguimos con más en opiniones. Les recuerdo que conversamos hoy con José Horacio, diputado por Alianza País. Veíamos en los 5 más el tema de la policía y justamente en esta semana, creo que el pasado miércoles, presentaste una resolución para interpelar al jefe de la Policía Nacional. ¿Qué está pasando, José Horacio? ¿Y por qué tú entiendes que es importante o que debe ser interpelado el jefe de la policía? Que de hecho, según también escuché en los medios durante la semana, les hizo un plantón a los legisladores. ¿Fue por esto que reaccionaron de esta forma, con pedir una interpelación? Mira, el Congreso tiene atribuciones no solamente de legislar, de hacer las leyes y modificarlas, sino también de fiscalización y de control político. Y ese yo creo que es una de las tareas del Congreso más olvidadas y menos utilizadas. Como representantes del pueblo, nosotros tenemos el deber también de vigilar las ejecutorias de los diferentes estamentos del Estado. Y entre ellos, a ellos no escapa la Policía Nacional. El artículo 95 de la Constitución establece el tema de las interpelaciones y el 94 el tema de las invitaciones. ¿Para qué? Para nosotros como representantes del pueblo pedirle explicaciones a funcionarios públicos en ocasión del ejercicio de sus funciones sobre situaciones que se hayan dado. Puede ser sobre ejecución de presupuestos, sobre medidas implementadas. Se pueden interpelar ministros, viceministros, directores, administradores generales. Entonces, en ese ejercicio, si hay algo que ha preocupado a la ciudadanía, a la población, que de alguna manera ha constituido un escándalo público, nosotros como diputados podemos investigar y hacer preguntas, indagar. En eso consisten las interpelaciones. Normalmente una interpelación va precedida de una invitación. Ustedes lo invitaron y el jefe de la policía no fue, acudió el ministro. La Comisión Interior y Policía, presidida por el diputado Carlos Sánchez, le hizo una invitación. En lugar de acudir, luego de haber confirmado, asistió el ministro de Interior y Policía acompañado del comisionado para la reforma de la Policía Nacional. Se hicieron muchas preguntas. Yo, de hecho, valoro ese gesto del ministro Chu Vázquez de haber asistido, como ex senador también, y haber contestado todas las inquietudes y haberse quedado las 2 horas que los diputados tuvimos haciéndole preguntas sobre el tema de la reforma y de las medidas que se están tomando para garantizar la seguridad ciudadana. Lo que pasa es que brilló por su ausencia porque de alguna manera primaba la sensación
de que sí, todo eso que él estaba hablando y que estaba diciendo tanto el ministro como el comisionado, de alguna manera tiene que ponerlo en práctica e implementarlo el director general de la Policía Pero el Nacional. ministro es su jefe directo. Sí, pero no es que le va a tocar llevar a práctica esa reforma. Quien le va a tocar implementarlo y operativizarlo es el director general de la policía, porque ahí está la ley orgánica de la Policía Esa Nacional. interpelación es solo por esta ola digamos que de denuncias de abusos en los destacamentos policiales que surgieron durante toda esta semana, o trae consigo otros ingredientes y otros casos que no están siendo ventilados. Yo creo que es en sentido general, claro, motivado por esos últimos sucesos, pero en sentido general, yo creo que nosotros como diputados, que tenemos que darle también respuestas a la ciudadanía que representamos, tenemos derecho a saber de manera directa, de información de primera mano, sobre lo que se está haciendo, sobre todo cómo esto ha preocupado y consternado a la ciudadanía. Entonces nosotros queremos preguntarle, saber qué medidas se están tomando para prevenir que lo que pasó con David de los Santos vuelva a ocurrir, o los hechos que han pasado en otras provincias del país en los últimos meses, que también han resultado ciudadanos detenidos por agentes de la policía y luego muertos. Entonces uno se pregunta cuáles son los protocolos que se están implementando, cuáles son las medidas, qué acciones se están tomando para prevenir que esto vuelva a suceder, para garantizar y preservar la vida y la integridad física de nuestra gente y de nuestra población. Nosotros como representantes del pueblo queremos hacerle esa pregunta de manera directa al director general de la policía y tenemos el derecho de hacerlo, la facultad constitucional de hacerla. Y ojo, no quiere decir que se está haciendo un juicio, porque yo he visto personas que lo han confundido. Sí, ¿Se trata de un juicio político? No. En el caso eventual de que esas preguntas no encontraran una respuesta satisfactoria, la Constitución sí prevé que podría, como paso siguiente, devenir a un juicio, una solicitud de juicio político. Pero aquí no todavía estamos esta parte no se ha evaluado. No se ha hablado, una ni se está pregunta contemplando. importante. Lo que queremos son respuestas. Porque esto habla en sí de lo que es la reforma policial, pero también se está hablando de una reforma constitucional. ¿Cuál es la posición suya respecto a una eventual reforma a la Constitución? ¿La aprobaría, la apoyaría y la posición de su partido? Yo creo que cualquier reforma constitucional tiene que hacerse de la mano con la gente. No creo que deba hacerse de espaldas a la ciudadanía. Yo creo que tiene que incluirse y que la ciudadanía participe de ese proceso de reforma constitucional. ¿Referéndum? Bueno, esa es una figura que está en la Constitución y que nunca ha sido puesta en práctica, que podría ser una opción. Pero yo creo que hay puntos en la Constitución que deben ser mejorados. O sea, yo creo que deben fortalecerse los mecanismos para garantizar independencia, no solamente del Ministerio Público, también del Poder Judicial y de las altas cortes. Mecanismos como la recomposición del Consejo Nacional de la Magistratura, para que entre quienes le elijan haya mayor equilibrio y no el peso esté tan inclinado hacia el presidente de la República, que va a elegir sus altas cortes. Yo creo que tiene que darse mecanismos para asegurar también que el Ministerio Público pueda actuar sin temor a que se inicia procesos judiciales o investigaciones que involucren o atañen al ámbito del entorno del presidente de turno, pueda tener libertad para hacerlo. Bueno, se supone que el Ministerio Público es independiente. O sea, la respuesta me dice que estarías de acuerdo con una reforma constitucional. Pero depende cómo se haga. O sea, tiene que ser producto de un amplio consenso y yo creo que tiene que involucrarse la ciudadanía que participe de ese proceso. Que participe, ¿qué quiere decir? Que pueda hacer propuestas, que pueda hacer sugerencias de qué artículo entiende que se debe modificar, que se conozca cuál es su parecer sobre cada uno de estos temas. Sabes también que una de las reformas que abogamos es la reforma a la ley 1519 de régimen electoral y la ley de partidos políticos. Esta es la última pregunta para concluir ya con la entrevista. El tiempo lamentablemente se nos agotó, pero quiero comprometerte a que próximamente nos conceda otra entrevista. Con muchísimo gusto, yo feliz. Muchísimas gracias. La reforma, ¿crees, y es un sí o no, que hay posibilidades en este contexto actuar a nivel del Congreso para que sea aprobada esta reforma? Si hay voluntad política, sí. Ojalá esa reforma tenga como eje principal abaratar el costo de las campañas políticas en la República Dominicana. Mientras la política siga siendo tan cara, no vamos a tener tan buenos representantes. Porque vamos a tener mejores representantes cuando cualquier persona como Lenis, como cualquier persona que nos está viendo por la televisión, diga, yo puedo participar y no tengo que tener sumas millonarias de dinero para poder competir y ocupar una posición de elección popular en el Congreso Nacional, en los ayuntamientos, en las salas capitulares. Que no sea nada más para los multimillonarios que puedan competir en la política, sino que la gente común y corriente pueda hacerlo, que tenga vocación de servicio, que tenga una buena preparación y una buena formación y que tenga buenas propuestas para hacerle a este país y que no sienta que porque no tiene millones no puede competir en una competencia tan desigual como la que prima normalmente y tradicionalmente en las elecciones en nuestro país. Ojalá la reforma a la ley electoral, a la ley 1519,
vaya orientada a bajar los topes y a establecer mecanismos para garantizar equidad en la participación electoral. Así es, también para dar mayor participación a la mujer y que a la juventud. se logre la paridad. Horacio, Yo apoyo muchísimas 100%. gracias, José Horacio, de verdad, un placer conversar contigo. A ustedes las gracias por acompañarnos cada domingo. Recuerden que aquí la opinión es de todos. Hasta la Gracias. próxima. Muchas gracias. Gracias.